Capítulo 4, Jonia y los pitagóricos. 1. Los orígenes del mundo griego. La actividad intelectual de las civilizaciones potámicas que se desarrollaron en Egipto y Mesopotamia ya había perdido impulso mucho antes de que comenzase la era cristiana, pero al mismo tiempo que declinaba el saber en los valles de los grandes ríos, y a la vez que el bronce iba cediendo su lugar al hierro en la fabricación de armas, comenzaron a surgir vigorosamente nuevas culturas a todo lo largo de las costas del mar Mediterráneo. Para indicar este cambio en los principales centros de la civilización, al periodo que va más o menos desde el 800 a.C. al 800 después de Cristo se le denomina a veces como la Edad Talásica, es decir como la Edad del Mar. No hubo desde luego, ninguna ruptura clara y definida que señalase la transición en la hegemonía intelectual desde los valles del Nilo y del Éufrates y Tigris a las costas del Mediterráneo, pues el tiempo y la historia fluyen de una manera continua y las condiciones cambiantes vienen siempre asociadas a causas que las precedieron. Los escribas egipcios y babilonios continuaron produciendo papiros y textos cuneiformes durante muchos siglos después del año 800 a.C., pero mientras tanto ya se estaba preparando, y rápidamente por cierto, una nueva civilización para tomar en sus manos la antorcha de la hegemonía cultural, no solo en torno al Mediterráneo, sino también finalmente en los mismos valles de los grandes ríos. Para indicar de dónde provenía la fuente de la nueva inspiración, a la primera parte de la Edad Talásica se la denomina era helénica, y así a las culturas más antiguas se las conoce también como prehelénicas. Los griegos actuales aún siguen llamándose a sí mismos helenos, continuando así la tradición del nombre utilizado por sus lejanos antepasados que se establecieron a lo largo de las costas del Mediterráneo. La historia de los griegos se remonta al segundo milenio antes de Cristo, cuando procedentes del norte, presionaron implacablemente como invasores desprovistos de cultura alguna, no llevaban consigo ninguna tradición matemática ni literaria, y sin embargo parecen haberse mostrado ansiosos de aprender, y no les llevó mucho tiempo el mejorar aquello que les habían enseñado. Por ejemplo, tomaron de los fenicios quizá, un alfabeto ya existente que consistía solo de consonantes, y le añadieron las vocales. El alfabeto parece haber tenido su origen geográfico entre los mundos babilónico y egipcio, posiblemente en la región de la península del Sinaí, pasando en primer lugar por un largo proceso de reducción drástica en el número de símbolos cuneiformes o hieráticos. Este alfabeto se difundió por las nuevas colonias, griegas, romanas y cartaginesas, a través de las actividades de los mercaderes. Se supone que algunos de los rudimentos del cálculo viajaron también siguiendo las mismas rutas, pero las partes más esotéricas de la matemática, con un carácter sacerdotal, pudieron no divulgarse. Poco tiempo más tarde, sin embargo, los mercaderes, negociantes y pensadores griegos viajaban ya directamente a los antiguos centros del saber en Egipto y Babilonia, donde establecieron contacto con la matemática prehelénica, entre otras cosas. Ahora bien, no se mostraron dispuestos simplemente a recibir y continuar las antiguas tradiciones, sino que se apropiaron literalmente de la materia de una manera tan sistemática que no tardó en adquirir en sus manos una forma radicalmente distinta, dando como resultado lo que iba a ser desde sus comienzos, la matemática griega. Los primeros Juegos Olímpicos se celebraron el año 776 a.C., y por esa época se había desarrollado ya una maravillosa literatura griega, como ponen en evidencia las obras, un poco posteriores, de Homero y Hesíodo. De la matemática griega de la época no sabemos nada, probablemente se quedó rezagada con respecto al desarrollo de las formas literarias, que se prestan mejor evidentemente a su continuidad por tradición oral. Habían de pasar casi otros 2 siglos antes de que conozcamos ni una palabra, ni siquiera indirectamente, sobre la matemática griega. Y entonces, durante el siglo VI a.C., aparecen 2 hombres, Tales y Pitágoras, que seguramente jugaron el mismo papel con respecto a la matemática que Homero y Hesíodo con respecto a la literatura. La mayor parte de las cosas que diremos en este capítulo se refieren a Tales y a Pitágoras, pero es necesaria una advertencia previa. Homero y Hesíodo son unas figuras que aparecen ciertamente envueltas en la penumbra, pero por lo menos disponemos de una tradición consistente que le atribuye ciertas obras maestras literarias que, transmitidas al principio de una manera oral de generación en generación, finalmente se copiaron y se conservaron para la posteridad. Tales y Pitágoras son también unas figuras un tanto indefinidas históricamente, aunque no tanto como Homero y Hesíodo, pero en lo que se refiere a su obra intelectual, el paralelismo con Homero y Hesíodo cesa por completo. No nos ha quedado ninguna obra maestra matemática de ninguno de los dos, y ni siquiera está comprobado ni mucho menos que ni Tales ni Pitágoras compusieran jamás una obra tal.
Lo que pueden haber hecho tenemos que reconstruirlo nosotros sobre la base de una tradición, no demasiado fidedigna por cierto, que creció en torno a las figuras de estos dos matemáticos griegos primitivos. Se les atribuyen ciertas frases clave, tales como la de conócete a ti mismo, atribuida a Tales, y la de que todo es número, en el caso de Pitágoras, pero casi nada más en concreto. Sin embargo, las primeras exposiciones griegas de la historia de la matemática, que desgraciadamente no han llegado hasta nosotros, atribuían a Tales y a Pitágoras un cierto número de descubrimientos matemáticos muy concretos. En este capítulo vamos a exponer esas contribuciones, pero el lector debe tener en cuenta que tal exposición está basada en una tradición ciertamente muy persistente, pero no en ningún documento histórico conocido. El mundo griego tuvo su centro geográfico durante muchos siglos en la región situada entre los mares Egeo y Jónico, pero la civilización helénica no estuvo en absoluto localizada allí exclusivamente. Se han encontrado asentamientos griegos que datan de hacia el 600 a.C. dispersos a lo largo de casi toda la costa del Mar Negro y del Mar Mediterráneo, y fue precisamente en ciertos lugares de estos alrededores del mundo griego donde surgió la nueva corriente de la matemática. A este respecto es preciso señalar que los colonizadores costeros, y especialmente los que se instalaron en Jonia tenían, entre otras, dos ventajas: en primer lugar tenían el espíritu atrevido e imaginativo típico de los exploradores y pioneros, y en segundo lugar estaban en un contacto más estrecho con los dos grandes valles fluviales de los que podía venir el conocimiento, por su proximidad. Tales de Mileto, hacia el 624 a 548 a.C., y Pitágoras de Samos, hacia el 580 a 500 a.C., tenían además otra ventaja: estaban en situación de viajar a los centros del antiguo saber y adquirir allí información de primera mano relativa a la astronomía y a la matemática. Se dice que en Egipto aprendieron geometría, y en Babilonia, bajo el ilustrado rey caldeo Nabucodonosor, Tales tomó contacto probablemente con las tablas y otros instrumentos astronómicos. Una tradición muy conocida asegura que el año 585 a.C. Tales sorprendió a sus conciudadanos prediciendo el eclipse solar que tuvo lugar ese año. Pero el carácter histórico de esta tradición es muy cuestionable, en primer lugar porque un eclipse de sol solo es visible desde una pequeña parte de la superficie terrestre, y en segundo lugar porque no parece probable que hubiera en Babilonia en aquella época tablas de eclipses solares tan perfectas que hubieran permitido a Tales hacer tal predicción. Es muy probable en cambio que el nómono reloj de sol llegara a Grecia procedente de Babilonia, y también quizá la clepsidra procedente de Egipto. Los griegos no dudaron en ningún caso en adoptar elementos de otras culturas extrañas, de lo contrario no hubieran podido aprender nunca tan rápidamente como avanzar más lejos que sus predecesores, pero lo cierto es que todo lo que tocaron lo mejoraron. 2. Tales de Mileto. Lo que se sabe realmente sobre la vida y la obra de Tales es bien poco. Las fechas de su nacimiento y su muerte se calculan a partir del hecho de que el eclipse del año 585 a.C. probablemente ocurrió cuando Tales estaba en la flor de la edad, digamos que alrededor de los 40 años, y de que al parecer a su muerte tenía 78 años. Sin embargo, las serias dudas que se tienen acerca de la autenticidad de la historia del eclipse hacen que estas extrapolaciones sean arriesgadas, y debilitan nuestra confianza acerca de los descubrimientos atribuidos a Tales. La opinión antigua es unánime en considerar a Tales como un hombre excepcionalmente inteligente y como el primer filósofo, el primero de los 7 sabios griegos, por acuerdo general, considerándolo además como discípulo de los egipcios y de los caldeos, hipótesis completamente plausible. La proposición que ahora conocemos como teorema de Tales, es decir, la de que un ángulo inscrito en una semicircunferencia es un ángulo recto, muy bien la pudo aprender Tales durante sus viajes a Babilonia, pero la tradición va más lejos, no obstante, y le atribuye algún tipo de demostración de este teorema. Por este motivo se ha aclamado a Tales frecuentemente como el primer matemático auténtico, es decir, como el padre de la organización deductiva de la geometría. Esta tradición o leyenda se vio adornada al añadirse a este teorema otros 4 de los que también se dice que fueron demostrados por Tales. 1. Todo círculo queda dividido en 2 partes iguales por un diámetro. 2. Los ángulos básicos en un triángulo isósceles son iguales. 3. Los ángulos opuestos por el vértice que se forman al cortarse 2 rectas, son iguales. 4. Si 2 triángulos son tales que 2 ángulos y un lado de uno de ellos son respectivamente iguales a 2 ángulos y un lado del otro, entonces los 2 triángulos son congruentes. No hay desde luego,
ningún documento antiguo que pueda aportarse como prueba evidente de estos descubrimientos, pero aún así la tradición ha sido, como decimos, persistente. Lo más que nos podemos acercar a una evidencia fiable sobre este punto se deriva de una fuente que data de unos 1000 años después de la época de Tales. Un discípulo de Aristóteles llamado Eudemo de Rodas, que prosperó hacia el 320 a.C., escribió una historia de la matemática, obra que se perdió más tarde, pero antes de su desaparición alguien hizo un resumen de parte al menos de dicha historia. El original de este resumen también se perdió, pero durante el siglo V de nuestra era el filósofo neoplatónico Proclo, 410 a 485, incluyó parte de la información que contenía ese resumen en las primeras páginas de su comentario sobre el primer libro de los elementos de Euclides. A continuación de unas observaciones introductorias sobre el origen de la geometría en Egipto, el comentario de Proclo nos informa de que Tales fue en primer lugar a Egipto, y de allí introdujo este estudio en Grecia. Descubrió por sí mismo muchas proposiciones, e instruyó a sus sucesores en los principios en que se basan muchas otras, siendo su método de ataque en algunos casos más general y en otros más empírico. Es principalmente en esta cita de tercera mano en lo que se apoyan los reconocimientos de Tales como el primer matemático griego. Más adelante en su comentario Proclo, basándose de nuevo en Eudemo, atribuye a Tales los 4 teoremas que hemos mencionado más arriba. Hay algunas otras referencias a Tales dispersas por las antiguas fuentes, pero la mayor parte de ellas describen sus actividades de carácter más práctico. Diógenes Laercio, seguido por Plinio y Plutarco, nos cuenta que Tales midió las alturas de las pirámides de Egipto observando las longitudes de sus sombras en el momento en que la sombra proyectada por un palo vertical era exactamente igual a su altura. El historiador Heródoto nos cuenta de nuevo la historia de la predicción del eclipse solar por Tales. Aristóteles nos dice que Tales hizo una fortuna alquilando todas las almazaras durante un año en que la cosecha de aceitunas prometía ser abundante, y hay aún otras leyendas en las que se pinta a Tales como un mercader de sal, como un observador de las estrellas, como un defensor del celibato o como un hábil hombre de Estado. Este tipo de informaciones no nos suministran, sin embargo, ninguna evidencia más acerca de si Tales ordenó un cierto número de teoremas geométricos en forma deductiva o no. La historia en la que se nos cuenta cómo calculó la distancia de un barco a la playa por medio de la proporcionalidad de los lados de triángulos semejantes no nos permite asegurar nada, porque los principios en que se basa tal cálculo eran conocidos ya desde antiguo en Egipto y en Mesopotamia. Estas historias no nos permiten zanjar la atrevida conjetura de que Tales fuese el creador de la geometría deductiva, pero en cualquier caso sí podemos decir que Tales es el primer hombre en la historia al que se le han atribuido descubrimientos matemáticos concretos. Nosotros sabemos que los babilonios conocían ya una gran cantidad de resultados matemáticos desde más de un milenio antes de la época de Tales, y sin embargo, entre los griegos mismos se reconocía que Tales había hecho determinados progresos concretos. Parece razonable suponer, por lo tanto, a la luz de la información que nos transmite Proclo, que Tales contribuyó en algún sentido a la vía de la organización racional. Está casi universalmente admitido hoy que fueron los griegos los que añadieron el elemento de estructura lógica a la geometría, pero la cuestión importante aquí es la de si esta etapa crucial la llevó a cabo Tales mismo u otros matemáticos posteriores, quizá tanto como 2 siglos más tarde. Sobre este punto no tenemos más remedio que aplazar cualquier decisión final hasta que dispongamos de evidencia adicional sobre el desarrollo de la matemática griega. 3. Pitágoras de Samos. Pitágoras es una figura a duras penas menos controvertida que la de Tales, puesto que se vio envuelta aún más a fondo por la leyenda y por una especie de culto casi religioso. Tales se había dedicado a asuntos de la vida práctica, mientras que Pitágoras fue más bien una especie de profeta y de místico nacido en Samos, una de las islas del Dodecaneso próxima a Mileto, la patria de Tales. A pesar de que algunas historias nos presentan a Pitágoras como discípulo de Tales, es improbable que se diera tal circunstancia en vista del medio siglo aproximadamente de diferencia de edades. Que sus intereses eran parecidos en algún sentido se deduce fácilmente del hecho de que Pitágoras también viajó a Egipto y Babilonia, e incluso posiblemente a la India. Durante estas largas peregrinaciones debió asimilar evidentemente no solo conocimientos matemáticos y astronómicos, sino también mucho bagaje religioso. Dicho sea de paso, Pitágoras fue casi exactamente contemporáneo de Buda, de Confucio y de Lao Tse, de manera que su siglo constituyó una época crítica en el desarrollo de la religión tanto como en el de la matemática. A su regreso al mundo griego Pitágoras se estableció en Crotona en la costa sudeste de lo que hoy es Italia, pero que en aquella época era conocida como la Magna Grecia,
allí fundó una sociedad secreta que se parecía algo a un culto órfico, excepto por sus bases matemáticas y filosóficas. El hecho de que Pitágoras haya quedado para nosotros como una figura tan oscura es debido en parte a la pérdida de documentos de la época, porque sabemos que en la antigüedad se escribieron varias biografías de Pitágoras, incluida una por Aristóteles, pero todas ellas se han perdido. Otra dificultad además para identificar claramente la figura de Pitágoras radica en el hecho de que la orden fundada por él era de un tipo comunal y secreto, tanto los conocimientos como las propiedades eran mantenidos en régimen de comunidad, y por lo tanto no se podía atribuir un descubrimiento a ningún miembro concreto de la escuela. Lo mejor es, pues, no hablar de la obra de Pitágoras, sino más bien de las contribuciones de los pitagóricos, aunque en la antigüedad se solían atribuir todas ellas al maestro. La escuela de pensamiento pitagórica era conservadora desde el punto de vista político, y se regía por un código de conducta muy estricto. A los miembros de la secta se les imponía un severo régimen vegetariano, al parecer debido a que el pitagorismo aceptaba la doctrina de la metempsicosis o de la transmigración de las almas, con el resultado de que no debería ser sacrificado ningún animal ante el temor de que pudiera ser la nueva morada del alma de un amigo muerto. Entre otros tabús de la escuela estaba la prohibición de comer judías, o quizá más exactamente lentejas. Probablemente la característica más sorprendente de la orden pitagórica era la confianza que mostraba en la prosecución de los estudios filosóficos y matemáticos como base moral para la dirección de la vida. Las palabras mismas filosofía, o amor por la sabiduría, y matemática, o aquello que se aprende, se suponen acuñadas por Pitágoras para describir sus actividades intelectuales. Se dice que impartía dos tipos de enseñanza distintos, uno solamente para los miembros de la orden o escuela, y el otro para el resto de la comunidad ciudadana, y podemos suponer que donde presentaba Pitágoras cualquier tipo de contribución a la matemática que pudiera haber hecho, era en las lecciones de la primera categoría. Después de hablarnos en la cita anterior de la obra geométrica de Tales, continúa diciendo Proclo, Pitágoras, que vino después de él, transformó esta ciencia en una forma de educación liberal, examinando sus principios desde el comienzo y demostrando los teoremas de una manera inmaterial e intelectual. Así descubrió la teoría de proporciones y la construcción de las figuras cósmicas. Incluso si no aceptamos estas afirmaciones en un sentido literal, es evidente que los pitagóricos jugaron un importante papel, posiblemente el papel crucial, en la historia de la matemática griega. En Egipto y Mesopotamia los elementos de la aritmética y de la geometría se reducían en principio a ejercicios de aplicación de métodos numéricos a problemas específicos, relativos bien a cerveza, a pirámides o a herencias de terrenos, con muy poco de estructuración intelectual y quizá nada que se pareciera a una discusión filosófica de los principios. A Tales se le suele considerar como el primero que abrió un camino en esta dirección, aunque la tradición apoya los puntos de vista de Eudemo y de Proclo de que el verdaderamente nuevo énfasis en la matemática fue debido de una manera principal a los pitagóricos. Con ellos la matemática se relacionó más estrechamente con el puro amor por la sabiduría que con las exigencias de la vida práctica, y desde entonces permanece viva hasta hoy esta tendencia. Hasta dónde llegaron los pitagóricos en esta dirección no está claro en absoluto, y hay al menos un eminente historiador que considera que ninguna de las informaciones que atribuyen descubrimientos matemáticos importantes a Pitágoras es histórica. Es realmente difícil separar la historia y la leyenda en todo lo que se refiere a este hombre, ya que significó tantas cosas distintas para el pueblo llano, el filósofo, el astrónomo, el matemático, el enemigo irreconciliable de las judías, el santo, el profeta, el hacedor de milagros, el mago, el charlatán, etc. Que fue una de las figuras más influyentes en la historia de su época es difícil negarlo, puesto que sus seguidores, fueran engañados o inspirados, extendieron sus creencias por la mayor parte del mundo griego. La purificación del alma de los pitagóricos se conseguía en parte a través de un estricto régimen físico y en parte mediante ritos que recuerdan los de los adoradores de Orfeo y de Dionisos, pero las armonías y misterios de la filosofía y de la matemática eran también partes esenciales de este ritual. Nunca antes ni después ha jugado la matemática un papel tan importante en la vida y en la religión como entre los pitagóricos. Por lo tanto, si es imposible atribuir descubrimientos concretos a Pitágoras mismo, e incluso de manera colectiva a los pitagóricos, es muy importante, sin embargo, el llegar a entender el tipo de actividad matemática en que se ocupaba la escuela, según la tradición. 4. El pentagrama pitagórico. Se dice que el lema de la escuela pitagórica era el de todo es número.
Si recordamos que los babilonios habían asociado ya medidas numéricas a las cosas que los rodeaban, desde los movimientos de los cielos al valor de sus esclavos, podemos percibir en este lema pitagórico una fuerte afinidad mesopotámica. El mismo teorema al que aún sigue asociado el nombre de Pitágoras procede de los babilonios con toda probabilidad. Se ha sugerido, como justificación del nombre de teorema de Pitágoras, que los pitagóricos fueron los primeros en dar una demostración, pero esta conjetura no la podemos comprobar. Las leyendas que aseguran que Pitágoras sacrificó un buey, o 100 bueyes según otras versiones, al descubrir el teorema o su demostración, son completamente inverosímiles en vista de las reglas vegetarianas de la escuela, y además se repiten con el mismo carácter increíble en conexión con varios otros teoremas. Es muy razonable suponer que los primeros miembros de la escuela pitagórica estuvieran familiarizados con las propiedades geométricas que conocían los babilonios, pero cuando en el sumario de Eudemo y Proclo se les atribuye la construcción de las figuras cósmicas, es decir, de los poliedros regulares, hay razones para dudarlo. El cubo, el octaedro y el dodecaedro pudieron haber sido observados quizá en las formas de algunos cristales naturales, tales como los de la pirita o sulfuro de hierro, pero en el libro 13 de los elementos aparece un escolio en el que se nos dice que los pitagóricos solo conocían 3 de los poliedros regulares, el tetraedro, el cubo y el dodecaedro. El conocimiento de este último resulta muy plausible por el descubrimiento de un dodecaedro etrusco de piedra cerca de Padua, que data de antes del 500 a.C., no es en absoluto improbable, por lo tanto, que los pitagóricos conocieran algunas de las propiedades del pentágono regular, incluso aunque no tuvieran noticia de la existencia del octaedro y del icosaedro. La figura de la estrella de 5 puntas que se forma al trazar las 5 diagonales de una cara pentagonal de un dodecaedro regular, parece haber sido una especie de símbolo de la escuela pitagórica. El pentágono estrellado ya había aparecido anteriormente en el arte babilónico, y es posible que también aquí nos encontremos con un lazo de conexión entre la matemática prehelénica y la pitagórica. Una de las cuestiones más debatidas de la geometría pitagórica se refiere a la construcción y propiedades del pentagrama o pentágono estrellado. Si comenzamos por un pentágono regular ABCD y trazamos las 5 diagonales, estas se cortarán en los puntos A'B', C'D', E' que forman otro pentágono regular. Observando que el triángulo BCD', por ejemplo, es semejante al triángulo isósceles BCE, y teniendo en cuenta también los varios pares de triángulos congruentes que aparecen en la figura, resulta fácil ver que los puntos A'B', C'D', E' sobre las diagonales las dividen de una manera sorprendente. En cada caso, uno de estos puntos divide a una diagonal en 2 segmentos distintos y tal es que la razón de la diagonal completa al mayor de los 2 segmentos es la misma que la de este al segmento menor. Esta subdivisión de la diagonal es la conocida sección áurea de un segmento, pero este nombre no se utilizó hasta un par de milenios más tarde, más o menos por la misma época en que Kepler escribía líricamente: la geometría tiene 2 grandes tesoros, uno de ellos es el teorema de Pitágoras, el otro, la división de un segmento en media y extrema razón. El primero lo podemos comparar a una medida de oro, el segundo lo podríamos considerar como una preciosa joya. Este tipo de subdivisión pronto se hizo tan familiar a los antiguos griegos que no se sintió la necesidad de ningún nombre descriptivo especial para designarla, y así el nombre de la división de un segmento en media y extrema razón se vio sustituido en general por el más sencillo y lacónico de la sección. Una de las propiedades importantes de la sección es la de que es, por así decirlo, autorreproductiva, es decir, que si un punto P1 divide en media y extrema razón a un segmento RS, con RP1 la parte más larga, y si sobre RP1 tomamos el punto P2 tal que RP2 igual P1S, entonces el segmento RP1 queda subdividido a su vez en media y extrema razón por el punto P2. Si tomamos de nuevo un punto P3 sobre RP2 tal que RP3 igual P1 P2, entonces el segmento RP2 quedará dividido por P3 en media y extrema razón. Este procedimiento iterativo puede repetirse tantas veces como se quiera, y el resultado que se va obteniendo es un segmento cada vez más pequeño RPN dividido en media y extrema razón por un punto PN más 1. No sabemos si los primitivos pitagóricos se darían cuenta o no de este proceso interminable o si sacaron consecuencias importantes de él en caso afirmativo. Ni siquiera podemos contestar con seguridad a la cuestión más básica de si los pitagóricos de hacia el 500 a.C. sabían dividir un segmento dado en media y extrema razón o no, pero la probabilidad de que efectivamente supieran y lo hicieran parece ser alta. La construcción que se requiere es equivalente a la resolución de una ecuación cuadrática. Para demostrarlo, sea RS igual a, y RP1 igual X, entonces se verifica,
por la propiedad de la sección áurea, a sobre x igual x sobre a menos x, de donde, multiplicando medios y extremos, obtenemos la ecuación x cuadrado igual a cuadrado menos ax. Esta es una ecuación cuadrática del tipo 1, de las estudiadas en el capítulo 3, y Pitágoras pudo muy bien haber aprendido de los babilonios cómo resolver algebraicamente esta ecuación. Sin embargo, si a es un número racional, entonces no existe ningún número racional x que satisfaga la ecuación, pero se dio cuenta Pitágoras de este hecho. Parece muy dudoso. Quizá, en lugar del tipo de solución algebraica babilónica, los pitagóricos adoptaron un método geométrico análogo al que nos encontramos en los elementos de Euclides, libro 2 proposición 11 y libro 6 proposición 30. Para dividir un segmento AB en media y extrema razón, en primer lugar construye Euclides el cuadrado ABCD, divide AC en dos partes iguales mediante el punto E, traza el segmento EB y extiende el segmento CE hasta F, de manera que F igual EB, y por último, obtiene el punto buscado H completando el cuadrado AFGH. Se comprueba que H nos resuelve el problema mostrando fácilmente que AB sobre AH igual a H sobre HB. El saber concretamente qué clase de solución utilizaron los pitagóricos para construir la sección áurea, si es que realmente utilizaron alguna, sería muy importante para clarificar el problema general relativo al nivel y a las características de la matemática griega presocrática. Puesto que si la matemática pitagórica comenzó inspirada por la babilónica, con la consiguiente fe explícita en que todo es número, entonces cómo y cuándo se produjo el fenómeno del cambio de dirección que condujo al énfasis tan conocido sobre la geometría pura que domina firmemente ya en los tratados clásicos. 5. El misticismo numérico. Se ha solido mantener el punto de vista de que la mayor parte del material que aparece en los dos primeros libros de los elementos se debe a los pitagóricos, lo que supondría un alto grado de madurez, que implicaría a su vez un desarrollo muy rápido de la matemática a partir de la época de Tales y de Pitágoras. Este punto de vista exige un acto de fe en lo que se ha venido llamando el milagro griego, según el cual unos recién llegados a la escena mediterránea, de escaso nivel cultural, dominaron el material heredado de sus vecinos y lo elevaron rápidamente a cotas más altas, estableciendo de paso el marco esencialmente deductivo para los teoremas. En años recientes se han manifestado serias dudas sobre esta concepción tradicional por parte de algunos historiadores que llaman la atención sobre los conceptos relativamente primitivos que dominan la aritmética pitagórica. Si por poner un ejemplo, el matemático pitagórico más importante de comienzos del siglo IV a.C., Arquitas de Tarento, 428 al 365 a.C., podía afirmar que solo la aritmética, y no la geometría, podía dar demostraciones satisfactorias, parecería haber poco fundamento para situar la aparición del método axiomático en geometría entre los pitagóricos anteriores a esta época en 1 o 2 siglos. Se puede argumentar desde luego, por otra parte, que Arquitas representaba solamente uno de los puntos de vista posibles, insistiendo en una numerología pitagórica ortodoxa que otros ya habían abandonado o modificado. Ciertamente hubo posturas que fueron cambiando en la astronomía pitagórica, y podemos suponer que en la matemática debieron darse también cambios comparables. El misticismo numérico no fue precisamente una creación original de los pitagóricos, por ejemplo, el número 7 ha sido destacado desde antiguo por un temor reverente, probablemente debido a que son 7 las estrellas errantes o planetas, de los que se derivó la semana, y por lo tanto nuestros nombres para los días de la semana. Los pitagóricos no fueron en absoluto los únicos que imaginaron que los números impares tenían características machos y los pares hembras, con la consecuencia accesoria, y no exenta de prejuicios, que encontramos tan tardíamente como en Shakespeare, de que hay algo de la divinidad en los números impares. Muchas civilizaciones primitivas compartieron diversos aspectos de esta numerología, pero los pitagóricos llevaron el culto a los números a su extremo, basando en él, tanto su filosofía como su método de vida. Para ellos, el número 1 es el generador de los números y el número de la razón. El número 2 es el primer número par o hembra y el número de la opinión, 3 es el primer número macho propiamente dicho o el número de la armonía, estando compuesto como lo está de la unidad y de la diversidad, 4 es el número de la justicia o de la retribución, e indica el arreglo de cuentas, 5 es el número del matrimonio, unión de los dos primeros números macho y hembra propiamente dichos, y 6 es el número de la creación. Cada número, a su vez, tenía sus propiedades especiales, pero el más sagrado de todos era el número 10 o tetractis, ya que representaba el número del universo, incluyendo la suma de todas las posibles dimensiones geométricas.
Un punto único es el generador de las dimensiones, 2 puntos determinan una recta de dimensión 1, 3 puntos no alineados determinan un triángulo o área de dimensión 2, y 4 puntos no coplanarios determinan un tetraedro o volumen de dimensión 3, y por tanto, la suma de los números que representan todas las dimensiones es el venerado número 10. Hay que considerar como un tributo a la abstracción en la matemática pitagórica el hecho de que la veneración por el número 10 no estuviera dictado evidentemente por la anatomía de las manos o pies del hombre. 6. Aritmética y cosmología. La geometría mesopotámica no había sido mucho más que el número aplicado a la extensión espacial. Parece que al principio debiera haber sido casi lo mismo con los pitagóricos, pero hay una modificación importante. En Egipto el dominio numérico había incluido los números naturales y las fracciones unitarias, entre los babilonios había incluido el campo de todas las fracciones racionales, mientras que en Grecia la palabra número se usaba solo para los enteros positivos. A las fracciones no se las consideraba como entidades únicas, sino como una razón o relación entre dos números enteros, y así la matemática griega de los primeros tiempos venía a estar frecuentemente más próxima a la matemática moderna de hoy que a la aritmética usual de hace unas generaciones. Tal como lo expresaba más tarde Euclides, Elementos libro 5 proposición 3, una razón es una cierta relación con respecto al tamaño de dos magnitudes del mismo tipo. Este punto de vista que centra su atención en la conexión entre pares de números tiende a poner el énfasis en los aspectos racionales o teóricos del concepto de número y no en el papel del número como herramienta para el cálculo o para la aproximación en la medida. La aritmética podría ser concebida ahora como una disciplina intelectual a la vez que una técnica, y la transición a tal punto de vista parece haber tenido lugar en la escuela pitagórica. Si hemos de confiar en la tradición, entonces los pitagóricos no solo establecieron la aritmética como una rama de la filosofía, sino que parecen haberla considerado como la base de una posible unificación de todos los aspectos del mundo en torno a ellos. Por medio de diagramas formados por puntos o unidades extensas asociaron el número a la extensión geométrica, lo cual condujo a su vez a una aritmética de los cielos. Filolao, muerto hacia el 390 a.C., un pitagórico tardío que compartía la veneración por la tetractis o década, escribía que era grande, todopoderosa y generadora de todo, comienzo y guía tanto de la vida divina como de la terrestre. Esta concepción del número 10 como el número perfecto, el símbolo de la salud y la armonía, parece haber sido al menos en parte la inspiradora del primer sistema astronómico no geocéntrico. Filolao suponía que en el centro del universo había un fuego central alrededor del cual giraban uniformemente la Tierra y los 7 planetas, incluidos el Sol y la Luna. En vista de que este cuadro elevaba solo a 9 el número de los cuerpos celestes aparte de la esfera de las estrellas fijas, el sistema de Filolao suponía además la existencia de un 10º cuerpo, una contratierra alineada siempre con la Tierra y con el fuego central y con el mismo periodo de revolución diaria en torno a dicho fuego central que la Tierra. El Sol giraba alrededor del fuego central con un periodo de un año, y las estrellas fijas permanecían estacionarias, mientras que la Tierra mantenía durante su movimiento el mismo hemisferio deshabitado hacia el fuego central, de manera que los hombres no podían ver nunca ni el fuego central ni la contratierra. La hipótesis del movimiento circular uniforme que formularon por primera vez los pitagóricos, iba a dominar el pensamiento astronómico durante más de 2000 años, y precisamente Copérnico, casi 2000 años más tarde, aceptó esta hipótesis sin discusión, y se refirió concretamente a los pitagóricos para demostrar que su teoría del movimiento de la Tierra no era tan nueva ni revolucionaria. 7. Los números figurados. Lo concienzudamente que entretejieron los pitagóricos la idea de número en su pensamiento puede ilustrarse muy bien por su interés en los números figurados. Aunque no se pueda formar ningún triángulo con menos de 3 puntos, sí es posible construir triángulos con un número de puntos mayor, como con 6, 10 o 15 puntos. Los números tales como 3, 6, 10, 15 y en general, los números dados por la fórmula, n igual n por n más 1 sobre 2, recibieron el nombre de números triangulares, y el diseño triangular que representa al número 10, la sagrada tetractis, rivalizó en veneración con el pentágono en la teoría de números pitagórica. Había además muchas otras categorías de números privilegiados desde luego. Los sucesivos números cuadrados se obtenían sumando las sucesiones, 1 más 3 más 5 más 7 más puntos suspensivos más 2n menos 1, en las que cada uno de los números impares que aparecen sumados se consideraba como una distribución de puntos en forma de gnomon, el antiguo reloj de sol babilónico, situado a lo largo de dos lados contiguos del cuadrado de puntos anterior. De aquí la palabra gnomon,
relacionada en un principio con la palabra para saber, pasó a verse asociada a los mismos números impares. La suma de una sucesión de números pares de la forma, 2 más 4 más 6 más 8 más puntos suspensivos más 2n igual n por n más 1, da lugar a lo que los griegos llamaron un número oblongo, cada uno de los cuales es el doble de un número triangular. Las distribuciones de puntos pentagonales representan los números pentagonales, que vienen dados por la sucesión, n igual n por 3n menos 1 sobre 2, y los números hexagonales se obtienen a su vez de la sucesión, n igual 2n cuadrado menos n, y así de una manera análoga, se van obteniendo los números poligonales de todos los órdenes. Este proceso se puede extender fácilmente desde luego, a distribuciones de puntos en el espacio tridimensional, obteniéndose entonces los números poliédricos. Se dice que Filolao, entusiasmado con estas ideas, mantenía que, todas las cosas que pueden ser conocidas tienen número, pues no es posible que sin número nada pueda ser concebido ni conocido. Esta afirmación de Filolao parece haber sido una especie de dogma de la escuela pitagórica. Y así aparecieron historias acerca del descubrimiento de algunas leyes simples de la música por Pitágoras, a quien se atribuye el haberse dado cuenta por vez primera de que si las longitudes de las cuerdas vibrantes se pueden expresar como razones de números enteros sencillos, tales como la de 2 a 3, para la quinta, o como la de 3 a 4, para la cuarta, entonces los tonos producidos serán armoniosos. En otras palabras, si una cuerda emite la nota C al ser tañida, entonces una cuerda análoga de longitud doble emitirá la nota C una octava más baja, y los tonos entre estas dos notas los emitirán cuerdas cuyas longitudes vengan dadas por razones intermedias, 16 sobre 9 para la D, 8 sobre 5 para la E, 3 sobre 2 para la F, 4 sobre 3 para la G, 6 sobre 5 para la A y 16 sobre 15 para la B, en orden ascendente. Aquí nos encontramos quizá con las primeras leyes cuantitativas de la acústica, y probablemente incluso con las más antiguas de todas las leyes cuantitativas de la física. Los pitagóricos primitivos hicieron gala de una imaginación tan audaz que extrapolaron rápidamente sus resultados para sacar la conclusión de que los cuerpos celestes emitían análogamente en sus movimientos tonos armoniosos, la armonía de las esferas. La ciencia pitagórica, en general, al igual que la matemática pitagórica, parece haber sido una curiosa mezcla de pensamiento riguroso y de especulación fantástica. La teoría que afirma la esfericidad de la Tierra se le ha atribuido frecuentemente a Pitágoras, pero en caso de ser correcta tal atribución, lo que no sabemos es si esta conclusión estaba basada en la observación física, quizá de constelaciones nuevas observadas por Pitágoras en sus viajes hacia el sur, o simplemente en la imaginación. La idea misma de que el universo es un cosmos, es decir, un todo armoniosamente ordenado, parece haber sido también una contribución pitagórica relacionada con la anterior idea, que en su época, bien poca base podía tener en la observación directa, pero que ha resultado ser enormemente fructífera para el desarrollo de la astronomía. Cuando nos sonreímos al conocer las antiguas fantasías numéricas, deberíamos ser al mismo tiempo conscientes del impulso que estas fantasías dieron al desarrollo tanto de la matemática como de la ciencia en general. De hecho, los pitagóricos estuvieron sin duda entre los primeros que creyeron que los fenómenos de la naturaleza podrían entenderse por medio de la matemática. 8. La teoría de proporciones. Proclo, citando quizá del libro de Eudemo, atribuye a Pitágoras dos descubrimientos matemáticos concretos: 1, la construcción de los poliedros regulares, y 2, la teoría de proporciones, y aunque es discutible hasta qué punto tenemos que tomar esta afirmación literalmente, es muy probable al menos que refleje correctamente la dirección del pensamiento pitagórico. La teoría de proporciones encaja claramente en el marco general de los primitivos intereses matemáticos de los griegos, y no es difícil encontrar una probable fuente de inspiración. Sabemos que Pitágoras aprendió en Mesopotamia tres medias, la aritmética, la geométrica y la subcontraria, llamada más tarde armónica, así como la proporción áurea que relaciona dos de ellas. El primero de dos números es a su media aritmética como su media armónica es al segundo de ellos. Esta relación es la esencia del algoritmo babilónico para el cálculo de raíces cuadradas, luego la información es por lo menos plausible. En algún momento, sin embargo, los pitagóricos generalizaron este esquema añadiéndole 7 medias nuevas para reunir un total de 10. Si ves la media entre A y C, con A menor que C, entonces las tres cantidades están relacionadas por una de 10 ecuaciones. Las tres primeras ecuaciones son, obviamente, las ecuaciones que nos definen las medias aritmética, geométrica y armónica respectivamente.
Es difícil asignar una fecha al estudio pitagórico de las medias, y lo mismo pasa con respecto a la clasificación de los números. El estudio de las proporciones o igualdades de razones sin duda debió formar parte al principio de la aritmética o teoría de números pitagórica, aunque más tarde las cantidades, A, B, y C, que figuran en tales proporciones debieron ser consideradas ya probablemente como magnitudes geométricas, pero el periodo durante el cual tuvo lugar el cambio no está claro. Además de los números poligonales que ya hemos mencionado y de la clasificación de los números en pares e impares, los pitagóricos introdujeron en algún momento los conceptos de número, impar-impar, y par-impar, según que el número en cuestión fuera el producto de dos números impares o de un par y un impar. Y así se reservó a veces el nombre de número par para las potencias enteras de 2, y hacia la época de Filolao o incluso antes parece haber adquirido su importancia la distinción entre números primos y compuestos. Espeusipo, sobrino de Platón y sucesor suyo a la cabeza de la Academia, afirmaba que el 10 era perfecto para los pitagóricos debido a que, entre otras cosas, es el entero n más pequeño para el cual hay exactamente tantos números primos como compuestos entre 1 y n. En ocasiones a los números primos se les llamó también lineales, en vista de que la única manera de representarlos por puntos es en una sola dimensión, y los neopitagóricos excluían generalmente al 2 de la lista de los primos basándose en la idea de que el 1 y el 2 no son en realidad verdaderos números, sino solo los generadores de los números impares y pares respectivamente. La primacía de los números impares sobre los pares se suponía establecida, entre otras causas, por el hecho de que impar más impar igual par, mientras que par más par sigue siendo par. Se le ha atribuido a los pitagóricos la regla para la formación de ternas pitagóricas dada por m cuadrado menos 1 sobre 2, y m cuadrado más 1 sobre 2, con m entero impar, pero en vista de que esta regla está tan estrechamente relacionada con los ejemplos babilónicos, quizá no se trate de un descubrimiento independiente. También se atribuyen a los pitagóricos, aunque la época en cuestión es dudosa, las definiciones de número perfecto, abundante y deficiente, según que la suma de los divisores propios de dicho número sea igual, mayor o menor que el número mismo. Según esta definición, el número perfecto más pequeño es 6, seguido de 28. Es probable que estas definiciones fueran ya un desarrollo tardío en el pensamiento pitagórico, como sugiere la temprana veneración del número 10 y no del 6. Si esto es así, entonces la teoría de los números amigos, relacionada con la anterior, debió ser también un desarrollo tardío. Dos números naturales A y B se llaman números amigos si A es igual a la suma de los divisores propios de B y B es la suma de los divisores propios de A. El par más pequeño con esta propiedad está formado por los números 220 y 284. 9. El sistema de numeración ático. El cuadro de la matemática pitagórica que acabamos de presentar está basado en su mayor parte en informaciones de comentaristas que vivieron muchos siglos más tarde y que estaban, casi sin excepción, interesados principalmente en los aspectos filosóficos del pensamiento. Aunque parece perfectamente verosímil suponer, de acuerdo con los comentaristas, que fueron los pitagóricos los principales responsables de la concepción abstracta e intelectual que transformó la matemática en una disciplina liberal, sin embargo, el nivel de sofisticación durante los siglos VI y V a.C. pudo no haber sido tan alto como el que le atribuye la tradición. Tiene que haber resultado demasiado tentador para los seguidores tardíos de una escuela filosófica tal como la pitagórica el exagerar los logros del fundador y de los primeros miembros de la secta. Es muy probable que durante las primeras etapas del pitagorismo estuvieran presentes ciertos elementos primitivos que no pasaron a la historia, aunque es obvio también que la actitud hacia la matemática que representaban los pitagóricos fue, casi con toda seguridad, atípica dentro del pensamiento griego considerado globalmente. Los helenos se hicieron famosos como hábiles mercaderes y negociantes, y por lo tanto tuvo que haber un nivel inferior de la aritmética o del cálculo numérico que pudiera satisfacer las necesidades de la gran mayoría de los ciudadanos griegos. Este tipo de actividad numérica quedaría en todo caso muy por debajo del campo de atención de los filósofos, y no es lógico esperar que en sus bibliotecas se encontraran exposiciones de aritmética práctica. Así pues, si no han llegado hasta nosotros ni siquiera fragmentos de las posibles obras pitagóricas más sofisticadas, está claro que no sería razonable esperar que los manuales de matemática comercial hubieran resistido los estragos del paso del tiempo. Por lo tanto, no podemos decir a esta distancia cómo se efectuaban los procesos ordinarios de la aritmética en Grecia hace 2500 años, lo mejor y casi lo único que podemos hacer es describir los sistemas de numeración que parecen haber sido utilizados.
En términos generales parecen haber existido dos sistemas de numeración principales en Grecia, uno de ellos, probablemente el más antiguo, recibe el nombre de sistema de notación ático o herodiánico, mientras que al otro se le conoce como sistema jónico o alfabético. Ambos sistemas para representar los números naturales se basan en una escala de base 10, pero el primero es el más primitivo, ya que consiste en un simple esquema iterativo que se encuentra ya en la numeración jeroglífica egipcia anterior a esta y también en los numerales romanos posteriores. En el sistema ático los números de 1 a 4 se representaban por medio de palotes verticales repetidos, para el 5 se adoptó un símbolo nuevo que era la primera letra, pi, de la palabra usada para el 5 o pente. Hay que advertir que en aquella época se utilizaban únicamente las letras mayúsculas, tanto en las obras literarias como en la matemática, mientras que las letras minúsculas fueron inventadas a finales de la Edad Antigua o comienzos del período medieval. Para los números del 6 al 9 el sistema ático combinaba el símbolo pi con palotes unitarios, de manera que 8, por ejemplo, se escribía como pi 3 palotes. Para las potencias enteras positivas de la base 10 se utilizaban las letras iniciales de las palabras correspondientes, delta para deca, 10, eta para hecatón, 100, ki para kilioi, 1000, y mu para mirioi, 10.000. Excepto en la forma de los símbolos, el sistema ático se parece mucho al romano, pero tenía una ventaja, mientras que en el mundo latino se adoptaron símbolos especiales para 50 y para 500, los griegos escribían estos números combinando las letras para 5, 10 y 100. 10. El sistema de numeración jónico. El sistema de notación ático, conocido también como herodiánico debido a que aparece descrito en un fragmento atribuido a Herodiano, un gramático del siglo II, aparece en inscripciones de diversas fechas que van del 454 al 95 a.C., pero a comienzos de la época alejandrina, aproximadamente durante el reinado de Ptolomeo Filadelfo, se vio desplazado por el sistema jónico o alfabético para los numerales. Sistemas alfabéticos análogos fueron utilizados en una u otra época por varios pueblos semíticos, incluidos los hebreos, sirios, arameos y árabes, así como por otros no semíticos tales como los godos, pero estos sistemas parecen haber sido adoptados por influencia de la notación griega. El sistema jónico probablemente se utilizaba ya durante el siglo V a.C., e incluso quizá tan temprano como en el siglo VIII a.C. Una de las razones para situar los orígenes de este sistema de notación relativamente pronto es la de que este esquema requiere 27 letras del alfabeto, 9 para los enteros menores que 10, 9 para los múltiplos de 10 menores que 100 y 9 para los múltiplos de 100 menores que 1000. Ahora bien, el alfabeto griego clásico contiene solo 24 letras, y por lo tanto se hizo uso de un alfabeto más antiguo que incluía 3 letras arcaicas adicionales, la bau, digama o estigma, la copa y la sampi, para establecer la siguiente asociación entre letras y números, alfa para 1, beta para 2, gamma para 3, y así sucesivamente. Y como las 3 letras arcaicas ocuparon en este esquema para los numerales las mismas posiciones que tenían en el alfabeto más antiguo, se ha sugerido que quizás se introdujo el sistema jónico antes de que fueran abandonadas estas 3 letras, es decir, hacia el siglo VIII a.C. Este punto de vista resulta, sin embargo, menos convincente si nos paramos a considerar el largo intervalo de tiempo transcurrido entre esta hipotética introducción y el triunfo final del sistema en el siglo III a.C. La ventaja obvia de concisión que tiene el sistema alfabético debería haber conducido a una adopción más rápida de este sistema y no con el retraso mencionado de medio milenio. El cifrado del sistema de notación jónico guarda esencialmente la misma relación con la numeración ática que la hierática egipcia con la jeroglífica más complicada, donde la superioridad de la escritura cursiva estuvo muy clara para los escribas desde antiguo. Después de la introducción de las letras minúsculas en Grecia, la asociación entre letras y números quedó de la forma siguiente: alfa para 1, beta para 2, gamma para 3, y así sucesivamente. Como estas formas son las más familiares hoy, las usaremos en lo que sigue. Para los 9 primeros múltiplos de 1000 se adoptaron en el sistema jónico las 9 primeras letras del alfabeto, de nuevo, en un uso al menos parcial del principio posicional, pero para mayor claridad y en evitación de ambigüedades estas letras iban precedidas por un acento. Dentro de este sistema puede escribirse fácilmente cualquier número menor que 10.000 con solo 4 símbolos, por ejemplo, el número 8888 vendría escrito como prima eta omega pieta, o bien simplemente como eta omega pieta, ya que el acento a veces se omitía cuando el contexto no admitía duda.
El uso de las mismas letras para los miles que para las unidades debería haber sugerido a los griegos el principio posicional completamente desarrollado para la aritmética decimal, pero el hecho es que no parecieron apreciar las ventajas de este paso. Que tenían este principio más o menos en la cabeza es evidente no solo por el uso repetido de las letras alfa tita para las unidades y los millares, sino también por el hecho de que los símbolos se ordenan por orden de magnitud, desde el menor a la derecha al mayor a la izquierda. Al llegar al número 10.000, que para los griegos señalaba el comienzo de una nueva manera de contar o categoría numérica, en un sentido parecido a cómo hacemos nosotros al separar los miles de las potencias menores por un punto, el sistema de notación jónico griego adoptaba un principio multiplicativo. Una expresión que representa un número de 1 a 9.999, si aparece escrita encima de la letra M o a continuación de ella, separada del resto del número por un punto, representa el producto de dicho número por 10.000, la miríada griega. Si se necesitaban números aún más grandes podía aplicarse el mismo método a la doble miríada, 100 millones o 10 a la 8. El sistema de notación griego antiguo para los enteros no era excesivamente incómodo, y servía eficazmente para los fines a que estaba destinado, pero donde el sistema mostraba sus puntos débiles era en el tratamiento de las fracciones. Los griegos se vieron tentados a usar principalmente las fracciones unitarias, como los egipcios, y tenían un sistema muy sencillo para representarlas. Escribían simplemente el denominador y le colocaban a su derecha un acento o señal diacrítica para distinguirla del entero correspondiente. Así por ejemplo, 1 sobre 34 aparecería como lambda delta prima, expresión que podría confundirse desde luego, con la representación del número 30 enteros un cuarto, pero el contexto o el uso de palabras adicionales podía ayudar a clarificar la situación sin ambigüedades. En los siglos posteriores se generalizó el uso de las fracciones ordinarias y de las sexagesimales, pero esto lo estudiaremos más adelante en conexión con la obra de Arquímedes, de Ptolomeo y de Diofanto, pues ahí nos encontraremos ya con documentos que, aunque no provengan en realidad de la época de estos hombres directamente, son copias de obras escritas por ellos, situación completamente diferente de la que se refiere a los matemáticos del período helénico. 11. Aritmética y logística. La historia de la matemática durante la época de Tales y de los pitagóricos depende necesariamente en alto grado de conjeturas e inferencias, puesto que los documentos de la época se han perdido todos como hemos dicho. A este respecto, nuestros conocimientos de la matemática griega del 600 al 450 a.C. son mucho más inseguros que los que tenemos sobre el álgebra babilónica o la geometría egipcia de hacia el 1700 a.C. No han sobrevivido ni siquiera aparatos matemáticos de la Grecia arcaica. Es evidente que debió utilizarse algún tipo de mesa para calcular o ábaco para efectuar las operaciones aritméticas, pero la forma del aparato y su funcionamiento tenemos que inferirla del ábaco romano y de algunas referencias dispersas por los autores griegos. Heródoto, que escribía en la primera mitad del siglo V a.C., nos dice que al calcular con piedrecillas, lo mismo que al escribir, los griegos movían la mano de izquierda a derecha, mientras que los egipcios lo hacían de derecha a izquierda. Un vaso cerámico un poco posterior nos muestra a un cobrador de tributos con un tablero para cuentas que se utilizaba no solo para los múltiplos decimales enteros de un dracma, sino también para subdivisiones fraccionarias no decimales. Comenzando por la izquierda, las sucesivas columnas representan las miríadas, miles, cientos y decenas de dracmas respectivamente, con los símbolos utilizados en notación herodiánica. A continuación, siguiendo a la columna de las unidades para dracmas aparecen las columnas para los óbolos, 6 óbolos igual a un dracma, para medios óbolos y para los cuartos de óbolo. Aquí podemos ver la hábil manera como evitaban las civilizaciones antiguas el uso excesivo de fracciones, simplemente subdividían las unidades de longitud, peso y moneda de una manera tan eficaz que podían calcular en términos de múltiplos enteros de las subdivisiones. Esta es sin duda la explicación de la gran popularidad de que gozaron en la antigüedad las subdivisiones duodecimales y sexagesimales, puesto que en este campo el sistema decimal presenta notables desventajas. Las fracciones decimales se usaron raramente, ya fuera por los griegos o por otros pueblos occidentales, hasta el período del Renacimiento. El ábaco se puede adaptar con facilidad a cualquier sistema de numeración o a cualquier combinación de sistemas. Es probable que el extendido uso del ábaco se deba, al menos en parte, al desarrollo sorprendentemente tardío de un sistema de notación posicional coherente para los enteros y las fracciones. A este respecto la época pitagórica contribuyó poco o nada al progreso,
el punto de vista de los pitagóricos parece haber sido tan decididamente filosófico y abstracto que los detalles técnicos del cálculo apenas les interesaron. Estas técnicas fueron relegadas a una disciplina independiente llamada logística, que trataba de la numeración y el cálculo aplicado a las cosas y no de la esencia y las propiedades de los números en sí, que eran las cuestiones de las que se ocupaba la aritmética. Es decir, que los antiguos griegos hicieron una distinción clara entre el mero cálculo por un lado y lo que se conoce hoy en América como teoría de números por el otro. La cuestión de si una separación tan marcada fue una desventaja o no para el desarrollo histórico de la matemática puede ser discutible, pero lo que no es fácil negarle a los matemáticos jónicos y pitagóricos primitivos es el papel principal en la construcción de la matemática como disciplina racional y liberal. Por esta razón a Tales se le llama a veces el primer matemático y a Pitágoras se le suele conocer como el padre de la matemática. ¿Hasta qué punto podemos aceptar tales estimaciones de una manera literal, en vista de la ausencia de evidencia documental que las apoye, dependerá de nuestro grado de confianza en la tradición? Es evidente que la tradición puede ser bastante engañosa, pero es raro que esté completamente equivocada.